Muy buenos días a todos. Vamos a continuar con el tema de teoremas de traslación en transformada de Laplace. Para recordar lo que trabajamos en la última clase, tenemos aquí la función escalón unitario, que es una función que se define desde 0 hasta infinito, en donde de 0 a a toma el valor de 0 y para valores mayores a la función vale 1. También en la clase pasada vimos cómo representar funciones generales determinadas también a partir desde 0 y hasta infinito por dos funciones. Por ejemplo, esta función f de t vale g de t para valores de t entre 0 y a. Y para t mayores o iguales a la función f toma la forma de otra h de t. Estudiamos cómo es que esta f de t se puede reescribir en términos de la función escalón unitario. Ya lo veíamos también en la clase pasada. Y una segunda función f de t que tiene la siguiente característica. Bueno, aquí hay dos valores principales a y b. B es mayor que a. Y la función vale 0 entre 0 y a y de b hasta infinito. Pero entre a y b la función toma otro valor, una g de t, que puede ser constante, lineal, de cualquier tipo. También encontramos la manera de representar a esta f de t a través de la función escalón unitario. Y vimos que se puede obtener como el producto de g de t por la resta de las dos funciones escalón unitario, u de t menos a y u de t menos b. Eso lo vimos también en la clase anterior. Bueno, ahora vamos a trabajar sobre una función desplazada, pero nos vamos a apoyar de la función escalón unitario. Y quiero que vean aquí el proceso de transformación de una función f de t definida de 0 hasta infinito. Esta función, bueno, aquí solamente hay un bosquejo de la gráfica, pero la función está definida a partir de 0 y hasta infinito. Esta función, si nosotros la trasladamos evaluando t en t menos a, o sea, si la trasladamos a unidades hacia la derecha, entonces el argumento lo tenemos que cambiar por t menos a. Así es que la gráfica pues es, digamos, la misma en forma, pero ahora trasladada a unidades a la derecha. Esta es la gráfica de f de t menos a. La transformada de Laplace se define a través de una integral que se evalúa desde 0 hasta infinito. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, obtener la transformada de esta función, pues esta función no está definida a partir de 0. Esta función f de t menos a está definida a partir de a, que a es positivo. Si multiplicamos esta f de t por el escalón unitario, este escalón vale 0, recordemos, entre 0 y a, porque está evaluado en t menos a. Así que, a diferencia de la función únicamente que tiene f de t menos a, que no está definida, esta ya está definida a partir de 0 y hasta a. Pero a partir de a, la función escalón unitario vale 1, así es que la función completa f de t menos a por 1 es finalmente f de t menos a y toma la misma forma que tiene f de t menos a. Entonces la única diferencia con f de t menos a y f de t menos a por el escalón unitario de t menos a es que esta segunda está definida a partir de 0 y de 0 a a pues vale 0. De esta forma podríamos obtener la transformada de Laplace de la función producto, que ya ven aquí. Bueno, pues vamos a indagar cómo es que se podría transformar justamente esta función f de t menos a por el escalón unitario. Vamos a suponer que f de t está definida para t mayor o igual a 0 y a pues es un valor positivo. Entonces, a través de la definición de transformada de Laplace, pues sabemos que esto es la integral de 0 a infinito de la exponencial e a la menos st por toda la función que queremos transformar, integrada con respecto a t.
Bueno, como esta función está fraccionada en 2, sabemos que desde la integral que es de 0 a infinito la vamos a partir en 2. De 0 a la función vale 0 y de a infinito la función vale f de t menos a. Así es que la integral se parte de 0 a a la menos st por 0, que es el valor de la función ahí, más la integral desde a hasta infinito exponencial de por f de t menos a. Pues la primera integral por supuesto es 0 y la segunda integral la tenemos aquí. Entonces la transformada de esta función producto f de t menos a por el escalón unitario es la integral desde a hasta infinito de e a la menos st por f de t menos a. Vamos a hacer ahora un cambio de variable. V es igual a t menos a. Entonces si despejamos de este cambio de variable t, pues este será igual a b más a. ¿Okay? El diferencial de t es también el diferencial de b. Y cuando t tiende a, que es el valor el extremo de la integral, el extremo izquierdo, cuando t tiende a, que es en donde se evalúa esta integral, cuando t tiende a, si este t tiende a, entonces v tiende a 0, ¿verdad? Porque quedaría a menos a 0. Entonces v tiende a 0. Así es que con el cambio de variable la integral debe quedar desde 0 hasta infinito. Y todo lo demás lo vamos a describir en términos de la nueva variable v. Bien, entonces de 0 a infinito, de e a la menos s, ahora he cambiado t, este t que ven aquí, por la equivalencia, esta t, por la equivalencia en b más a. ¿Okay? Entonces esa t se ha cambiado aquí como b más a. También lo que corresponde a t menos a, el argumento f de t menos a, pues t menos a es justamente v, ¿verdad? Es esta v. Eso es t menos a. Así es que ahora voy a sustituir f de t menos a como f de v. Y está aquí, f de v. Y el diferencial de t, que es lo único que faltaría, el diferencial de t es el diferencial de v. Así es que se pasa pues igual. Esta integral pues va de 0, porque ya vimos cuando t tiende a, v tiende a 0. Y si t tiende a infinito, v también tiende a infinito, ¿no? Veamos cómo está definida. Ahora, lo que sigue es separar la exponencial. Separo e a la menos sb por e a la menos sa. F de b queda igual. Esta integral se realiza con respecto a v. Por lo tanto, la exponencial que depende de s y de a, que es una constante, pues es realmente completa, es una constante para esta integral, así es que la dejamos fuera. Aquí únicamente cambié el orden del producto a por s. Aquí. Esta integral, si ustedes la observan y si aplicamos la definición, aunque pues en términos de v, pero pues finalmente v es una variable muda, es la transformada de f de t. Es como si nosotros tuviésemos e a la menos st, f de b, f de t, diferencial de t. ¿Okay? V es la variable de integración, es una variable muda que podríamos cambiar, por ejemplo, por t, que es la tradicional en la transformada de Laplace, pero bueno, la forma de la integral es la misma, así es que toda esta integral corresponde a la integral de f de t, que es justamente f mayúscula de s. Así que pues hemos encontrado ya la transformada de esta función como el producto de la exponencial e a la menos a por s. A viene de aquí, de la traslación, por f de s, es decir, solamente la transformada de f de t sin trasladarla. Y bueno, es justamente lo que tenemos en el teorema en este caso. Entonces, si f de s representa la transformada de f de t y es un número positivo, entonces la transformada de este producto de f de t menos a por el escalón unitario en t menos a corresponde al producto de la exponencial e a la menos a. Aquí hay un detalle, permítanme. E a la menos a por s por f de s. Ya vimos de dónde se obtiene.
Por ejemplo, ¿qué pasaría si f de t menos a es la constante 1? Es la función constante 1. Bueno, entonces f de s, que es la transformada de la función 1, corresponde a 1 sobre s. Bueno, esta f de t menos a, por cierto, la podemos sustituir aquí en la transformada que estamos buscando. Entonces, esta es 1 y lo que estamos realmente obteniendo si sustituimos este 1 es la transformada del escalón unitario, ¿no? Y si toda esa función es 1, la función f de s pues corresponde a la transformada de 1, ¿verdad? Que es 1 sobre s. Así que esta es una función constante, entonces en f de t o f de t menos a vale lo mismo, vale 1. Ajá. O sea, f de t menos a, al ser constante, que es 1, vale lo mismo para f de t, que es igual a 1. Y su f de s, entonces la transformada de esta f de t, recordamos que es 1 sobre s. Ajá. Así es que esto es 1 sobre s por la exponencial e a la menos a por, otra vez me equivoqué aquí, perdón, que son tantos exponentes, e a la menos a por s. Entonces, pues aquí podemos ver cómo se transforma únicamente el escalón unitario. Esto es e a la menos a s sobre s. Bueno, ahora vamos a usar este mismo teorema, pero de forma inversa. ¿Qué ocurre si queremos transformar de forma inversa una función en términos de s que está conformada como el producto de una exponencial de la forma e a la menos a s por otra f de s que es, digamos, más simple de transformar? Lo que va a ocurrir si a es mayor a 0 es que el resultado es el producto de f de la transformada inversa de esta f de s, f, pero evaluada en t menos a, o sea, ya trasladada, multiplicada por el escalón unitario también en t menos a. ¿De acuerdo? Así es que tendríamos que evaluar, encontrar primero a. Entonces, aquí es importante que a sea una cantidad positiva. Bien, vamos a ver el primer ejemplo. La transformada inversa de la fracción e a la menos 2s entre s menos 4. Esta fracción se puede mirar, nos conviene ahora hacerlo, como el producto de una exponencial, que es de esta forma, e a la menos as, en este caso es e a la menos 2s, así que a es igual a 2, por f de s. F de s es toda la fracción que se encuentra, de hecho, en color azul. Toda esta es f de s. De esta forma podemos encontrar la transformada inversa como, primero tendremos que evaluar f de, o sea, si f de s es 1 entre s menos 4, ¿cuánto vale f de t? O sea, su transformada inversa. F de t vale e a la 4t. Ajá. Solamente de esta f de s. Ahora, esta exponencial la tendríamos que recorrer, es decir, que trasladar a unidades a la derecha. Así es que t quedará sustituida por t menos 2, que es el 2 que habíamos ya encontrado aquí en la constante de la e. Así es que esta exponencial quedará, pero trasladada, t menos 2. Aquí lo tendrá. Y lo siguiente es multiplicar por el escalón unitario en ese mismo t menos 2. Bien, pues no siempre vamos a tener explícitamente el producto, por eso es que conviene ver qué forma hay en esa fracción, bueno, si es una fracción o si es otra expresión que pueda factorizarse, por ejemplo la exponencial, y que el resultado sea otra f de s que sea más simple.
de, de convertir, ¿no? de transformar de manera inversa. Vean ahora esta otra fracción, también es s por una exponencial e a la menos pi s sobre 2 entre s cuadrada más 9. Entonces vamos también a descomponerla como el producto de la exponencial e a la menos pi s sobre 2 por la fracción s entre s cuadrada más 9. En este caso, en la exponencial, el valor de a, no sé si ya lo identificaron, a es igual a pi sobre 2. Ese es el valor que vamos a usar para trasladar. Y nuestra f de s es toda la fracción. Aquí está s entre s cuadrada más 9. Y esta la vamos a transformar de manera inversa. ¿Cuál es la transformada inversa de esta f de s? O sea, f de t. ¿Cuál es? Es el coseno de 3t. Y me quedó muy amontonado. Es el coseno de 3t. Esa es nuestra f de t, pero nosotros vamos a trasladarla a unidades, así es que en t sustituiremos t menos pi medios. Este es el valor de a. Y es lo que tenemos aquí. Coseno de, todo lo que está entre corchetes forma el argumento del coseno. De 3, pero el valor t, como decía, evaluado en t menos pi medios. Ya hicimos el corrimiento de acuerdo al teorema. Multiplicada por la función escalón unitario, también evaluada en t menos pi medios. Y este producto de funciones es la transformada inversa de la función que ya habíamos dado. Veamos ahora una forma alternativa de este segundo teorema de traslación. En algunos casos ocurre que no se muestra de forma explícita esa traslación. En las funciones anteriores, bueno, por ejemplo, en el teorema de traslación para transformada directa, tendríamos f de t menos a y la función escalón unitario en t menos a. Pero puede ocurrir que esta f de t, esta f, no esté trasladada o no se vea así. Entonces, para algunas funciones se puede hacer alguna modificación de tal manera que se muestre esa función trasladada. Por ejemplo, veamos a esta g de t. G de t está conformada como el producto de t cuadrada por la función escalón unitario. Pero esta t cuadrada no está evaluada en t menos 2, o sea, no está recorrida. Así que vamos a reescribirla de tal manera que se vea esa evaluación en t menos 2. Y bueno, la forma de representar a esta t cuadrada la ven aquí. Si ustedes desarrollan este cuadrado, obtendrán cuadrado t cuadrada menos 4t más 4. Y si ahora multiplicamos, esto es más 4t menos 8 más 4, ¿no? Que es la constante que tenemos acá. Observen cómo se simplifica menos 4t más 4t y después 8, 4 y 4 son 8 menos 8, 0, quedando únicamente t cuadrada. Y de esta forma, cada una de estas cantidades queda ya desplazada en términos de t menos 2. La otra pues no lo necesita, es una constante, pero aquí ya tenemos el desplazamiento. Así es que la t cuadrada, para que usemos el teorema de traslación, la tendríamos que escribir de esta manera. Entonces veamos ahora cómo se aplicaría la transformada a la g de t que acabamos de definir. Entonces t cuadrada por el escalón unitario. T cuadrada la cambiamos por toda su equivalencia, pero en términos de funciones trasladadas. Aplico la propiedad de linealidad y multiplico
Bueno, esta es de las propias funciones, no de la transformada. Primero multiplico por el escalón unitario y luego, ahora sí, aplicamos la propiedad de linealidad de la transformada directa. Aplico la transformada de cada uno de estos sumandos, pero multiplicado por u. Más 4, aquí ya dejé el 4 fuera. T menos 2 por u más 4 y únicamente la transformada de la función escalón unitario. Cada una de estas ahora sí ya se muestra como una función trasladada. Recordemos, por ejemplo, para este caso que la función base es f de t igual a t cuadrada. Así que esa función tiene como transformada directa 2 factorial entre s cúbica, t cuadrada únicamente. Recordemos el teorema, lo voy a traer una vez más aquí. F de t menos a por u de t es e a la menos a por s por f de s. Entonces, esta exponencial únicamente se forma con el valor de a, que en nuestro caso es 2, se ha trasladado 2 unidades, y f de s, que es la transformada de f de t sin trasladarse. Así que la transformada de t cuadrada es 2 factorial sobre s cúbica. Y se agrega la exponencial a la menos a por s. A vale 2. Aquí. A es igual a 2. ¿Okay? Bueno, pues en este otro caso lo mismo. La función es t, o sea, la función base es f de t igual a t. Su transformada, la transformada de t es 1 sobre s cuadrada, la tenemos acá. El 4 quedó al inicio y por el teorema sabemos que también se debe de multiplicar por la exponencial e a la menos 2s. En el último caso, pues la constante quedó aquí y la transformada de la función escalón unitario ya la habíamos visto por acá, donde sustituimos f de t menos a igual a 1. Sabemos que es e a la menos as sobre s, que está aquí, e a la menos 2s sobre s. Factorizando la exponencial, pues resulta que esta forma en términos ya de cada uno de estos factores con e a la menos 2s. Bien, vamos a ver ahora entonces, bueno, eso lo hicimos para una función, una sola función que es t cuadrada, es una función específica realmente. Ahora vamos a ver cómo se podría encontrar una equivalencia cuando no se muestra la traslación explícita en esa primera función. En nuestro caso fue t cuadrada, pero vamos a ver si hay alguna manera de que podamos reescribir a cada una o encontrar la transformada de una función como esta, donde no se muestra la función trasladada. Vean que la f de t es el producto de una función g de t por el escalón unitario, pero esta g de t no está trasladada como nos lo pide el teorema inicialmente. Voy a regresar aquí un poquito, como nos lo pide el teorema aquí, ¿no? F de t menos a por u de t menos a. Entonces, a diferencia de nuestra función, ahora esta no está trasladada. Entonces, pues vemos que no hay ese corrimiento. Vamos a aplicar directamente la definición de transformada. Aquí recordemos que la función escalón unitario pues nos da 0 entre 0 y ya. Entonces aquí de hecho la primera integral que tendríamos en este caso, aunque ya nos escribió, pues es la integral desde 0 hasta a de g de t por lo que vale el escalón unitario, que es 0. Entonces esta primera integral pues da 0 y por eso es que ya nos escribió. Más, y después tendríamos la integral de hasta infinito, la exponencial, aquí me falta la exponencial por cierto, e a la menos st, y multiplicada por g de t y el escalón unitario ya a partir de a vale 1. ¿Okay? Por eso es que solamente están observando la integral desde a hasta infinito. Bueno, ahora vamos a realizar un cambio de variable semejante al que hicimos antes. V será t menos a.
Si v es t menos a, entonces al despejar t, vemos que resulta en b más a. El diferencial de t es también el diferencial de b. Y cuando t tiende a, si t tiende a, v tiende a 0, ¿no? Queda a menos a, 0. Entonces v tiende a 0. Así es que la integral que ven aquí la vamos a reescribir en términos de v. Este a cambiará por 0. El infinito pues sigue siendo también infinito. Si t tiende a infinito, v tiende a infinito. E a la menos s, pero ahora en lugar de escribir t, escribo v más a. Aquí está v más a. G de t. T será v más a. Ahí está. Y diferencial de t es también diferencial de v. Bien, separo las exponenciales. E a la menos sb y e a la menos sa se multiplican. Y como la integral depende únicamente de v, este término pues viene a comportarse como una constante, e a la menos sa, que voy a reescribir del otro lado como e a la menos as. Veanlo, aquí está. E a la menos as. Ahora integral de 0 a infinito, e a la menos sb, g de b más a. Eso es lo único que va a quedar aquí en el integrando. Pues podríamos, igual que antes, regresar a la tradicional variable t. Así que, porque es una variable muda finalmente, t, esta es t y db es de t. Pues resulta que esta integral corresponde con la transformada de Laplace de la función g de t más a. Vean, tiene la misma forma de 0 a infinito, la exponencial, y dentro la función que vamos a transformar, que en este caso es g de t más a. Así que la transformada de esa f de t, conformada como la función g de t, que no está recorrida por el escalón unitario en t menos a, corresponde a e a la menos as por la transformada de g evaluada en t más a. Bueno, pues, ¿qué tal si la ponemos a prueba con la función que ya sabemos cómo se transformó? Con la misma t cuadrada, pero ahora usando esta última igualdad que aquí tenemos. Ay, no le puse número. Bueno, así que vamos a trabajar la misma t cuadrada, ¿ok? Bueno, usando aquella igualdad, pues es e a la menos 2s. Aquí está, e a la menos 2s, a vale 2, aquí está, 2. Y la voy a poner del mismo color aquí, 2, y es este 2, ¿ok? Ahí corresponde. Lo que sigue es realizar la transformada de la función g, pero evaluada en t más a. De la función g, que es t cuadrada, pero evaluado en t más a. A vale 2, recordemos que a vale 2. Ay. A es igual a 2. La función g de t es t cuadrada, pero ahora la vamos a evaluar en 2. En t más 2. Así es que quedará t más 2 elevada al cuadrado. Podríamos desarrollar t más 2 al cuadrado, t cuadrado más 4t más 4, y transformar cada uno. Y ven que justamente lo que nos quedó fue lo mismo que habíamos obtenido a través de la técnica anterior, en donde reescribimos a la t cuadrada como funciones trasladadas. La ventaja pues es que ahora esta igualdad es válida para cualquier g de t, ¿verdad? Pero bueno, el resultado coincide con lo que habíamos obtenido antes. Bueno, ahora vamos a pasar a realizar algunos ejercicios con ya sea la transformada directa o la transformada inversa. Comenzaremos entonces con la transformada del producto, donde la primera función es la función t menos 1, o sea, es la función t, pero está recorrida, y la multiplicación ahora por el escalón unitario t menos 1. Identificamos que el valor de a en este caso corresponde a 1, y lo que tenemos que hacer, de acuerdo al teorema que ya vimos, es
multiplicar la exponencial e a la menos a, que vale 1, por s, multiplicada por la transformada de t únicamente. La transformada de t es 1 sobre s cuadrada. Y esto es finalmente e a la menos s sobre s cuadrada. Bueno, ahora algo muy parecido a lo que tenemos en la anterior, pero en este caso la función tiene, digamos, no tiene la misma forma del corrimiento t menos a, así es que vamos a reescribirla. El exponente lo voy a colocar como menos, el menos 1 factorizado, y t menos 2. Y ahora sí vemos ya de forma más evidente ese corrimiento. Entonces la transformada corresponde ahora, el valor de a corresponde a 2, en este caso a es igual a 2, y tendríamos que multiplicar por la exponencial a la menos 2s, y la función, que es únicamente e a la menos t, la transformamos de manera inversa y nos da como resultado 1 entre s menos menos 1. O sea, este es el menos 1, s más 1. ¿Okay? La función f de t, si la queremos ver así, f de t es e a la menos t. Trasladada, entonces f de t menos 2 corresponde a e a la menos t menos 2. Y la función f de s, que es la transformada de e a la menos t, es 1 entre s más 1, que es justamente la que ya colocamos aquí, ¿de acuerdo? Y se multiplica por la exponencial. Bien, veamos ahora la siguiente función. No está representada a través del mismo corrimiento t menos 1, así es que vamos a modificarla para que eso ocurra. Lo primero que voy a hacer es factorizar 3. Nos queda lo siguiente, 3t más 1/3, porque pues este 1 se puede componer como 3 por 1/3. Okay. Y la función escalón unitario. Ahora, para que sea evidente ese corrimiento, de hecho el 3 puede quedar constante, multiplicando a toda la transformada. Y ahora voy a efectuar el corrimiento t menos 1, pero para compensar ese cambio también sumo más 1 y aparte el 1/3 que tenía. Bien, pues esto nos da como resultado una suma de dos funciones. La primera corresponde a t menos 1, la voy a asociar así, t menos 1, y la segunda se conforma como la constante, ahora voy a dejar igual, 1 más 1/3, que son 4/3. Esto pues nos va a permitir reescribir a la función en términos de ese corrimiento. Bueno, esta es una forma de hacerlo, ya lo vimos también antes, sin dar de manera específica ese corrimiento, también se puede hacer la transformada. Bueno, ahora yo decidí hacerlo de esta manera. Voy a continuar la transformada de 3t más 1 por el escalón unitario evaluado en t menos 1. Entonces, usando la propiedad de linealidad, ahora dejamos 3 y multiplicamos por la transformada de t más 1, t menos 1, perdón, t menos 1 por el escalón unitario, t menos 1,
Y después tendríamos más 4/3 por la transformada del escalón unitario t-1. Bien, ahora pues vamos a transformar a cada una de estas funciones. Esto es 3 que multiplica. La función base es t y su transformada, bueno, en este caso primero tendríamos que escribir la exponencial. El valor de a es 1, e a la t quedaría e a la menos 1 por s, e a la menos as, recordemos. Entonces aquí a es igual a 1. Esto quedaría e a la menos as, menos s, por f de s. Para esta primera función, f de t es t y f de s es 1 sobre s cuadrada. Así es que esto es 1 sobre s al cuadrado. Solo voy a modificar el igual para que quede a la misma altura de la división. Después sigue el 4, de hecho puedo multiplicar ya por el 3, esto es 4 entonces, que multiplica a la transformada de t menos 1, que corresponde a la función, de hecho esta es una de las transformadas que ya habíamos visto antes, por acá. Esta es la u de t menos a, es e a la menos as sobre s. Entonces también la exponencial, pero dividida únicamente entre s. Entonces ahí conservo el 4, e a la menos s sobre s. ¿De acuerdo? Pues ahí está entonces la transformada. Ahora usaremos la igualdad para aquellas funciones que no están trasladadas. La estrategia que yo seguí para obtener esta transformada fue reescribir la función g de t, digamos, pero en términos de funciones recorridas. Pero puede no darse el caso, así que usaremos la igualdad que también ya estudiamos. Esta g de t entonces corresponde a 3t más 1. Esta es la igualdad que vamos a usar, que ya habíamos mostrado. Entonces la exponencial de e a la menos as y la transformada se obtiene en g de t más a. Bueno, esto será e a la menos s porque el valor de a para nuestro caso recordamos que es 1, o sea es e a la menos 1 por s, e a la menos s. Y la transformada se evalúa en t de la función g en t más a. G de t es 3t más 1. ¿Cuál sería g de t más 1? Que es el valor de a. Entonces g de t más 1. Pues es evaluar t en t más 1. Así es que esto es 3 por t más 1 entre paréntesis más el 1 que tiene. Esto si lo multiplicamos pues nos da 3t más 3 más 1, 3t más 4. Así es que esta es la función que vamos a transformar. La transformada de 3t es 3 sobre s cuadrada y la transformada de 4 es 4 sobre s. Vean que corresponde a la misma función, solo que, bueno, en este caso ya está factorizada, pero es la misma función que obtuvimos antes. Y eso lo hicimos sin trasladarlo directamente usando la igualdad. Cualquiera de las dos formas que ustedes quieran usar, pues es correcta. Continuaremos con el ejercicio 4. Haremos directamente la transformada con la igualdad de g de t por la función escalón unitario. Así es que g de t será coseno de 2t. El valor de a corresponde a pi. Y el factor que queda en primer lugar es e a la menos pi por s, e a la menos as. Y multiplicaremos por la transformada de la función coseno de 2t, pero ahora cambiaremos el argumento t por t más pi, t más a. Recordemos la igualdad, g de t más a. Veamos ahora qué tan diferentes son este coseno de 2t y el coseno de 2 por t más pi. Las funciones
bueno, la función g de t, que es coseno de 2pi, tiene periodo 2pi sobre 2, sobre este 2. Así es que el periodo es pi, que viene de 2pi dividido entre este 2. ¿Okay? Así es que el periodo es pi. Ahora, la función está desplazada pi unidades. Pi unidades. En este caso el corrimiento de la función coseno pues es hacia la izquierda. La función está desplazada pi unidades. Son estas mismas pi unidades. Eso significa que en su recorrido se mueve exactamente un periodo. Así es que finalmente quedará igual que la función original, coseno de 2t. Y bueno, pues con ese argumento podemos decir que esta es la misma transformada, bueno, porque es la misma función de coseno de 2t. Y lo pueden verificar también a partir de la gráfica. Pueden hacer la gráfica de las dos funciones. De hecho, pueden dibujarlas en el mismo plano y vean que coincide. Y pues lo que resta es transformar coseno de 2t. Coseno de 2t tiene como transformada s sobre s cuadrada más 4. Y ahí tenemos la transformada ya de la función completa. Vayamos ahora con la siguiente transformada, pero ahora es una transformada inversa. Tenemos la exponencial entre s cúbica. Esta transformada inversa se puede mirar como el producto de dos funciones, en donde la primera de ellas es la función exponencial e a la menos 2s y la segunda función es 1 sobre s cúbica. Así es que el producto tiene la misma forma que nuestra transformada inversa para el teorema de traslación. Bueno, permítanme, por acá está, aquí está. E a la menos as por f de s. Así que vamos ahora a obtener la transformada inversa como el producto de una función trasladada por el escalón unitario. Identifiquemos el valor de a. Está aquí justamente en el exponente. A es igual a 2. F de s corresponde a 1 sobre s cúbica. Esta es f de s. Eso significa que f de t es igual a 2 factorial, no, bueno, en este caso sería t cuadrada sobre 2 factorial. Esta es la transformada inversa. Bueno, el teorema nos dice entonces que el resultado es la misma función f, pero trasladada. Así es que esto será un medio, bueno, porque 2 factorial es 2, entonces esto es un medio de t menos 2 elevado al cuadrado por el escalón unitario evaluado en t menos 2 también. Ahí tenemos entonces a la transformada inversa. Entonces siempre conviene verlo como el producto para de esa forma identificar cuál es f de s, cuál es la transformada inversa de esta f de s. Debe ser una función, digamos, más simple de transformar que todo el producto. Y una vez identificada esa f de t, trasladarla con el valor de a, de menos 2 al cuadrado. Y multiplicarla por el escalón unitario. Bueno, vayamos ahora al último ejercicio. También en este caso una transformada inversa que reescribiremos como el producto de una función exponencial e a la menos pi s por la función 1 sobre s cuadrada más 1.
Y de esta manera pues resulta más evidente cuál es la función f de s. Esta es f de s, 1 sobre s cuadrado más 1. De aquí podemos identificar que f de t corresponde a la función seno de t, ¿de acuerdo? Es la transformada inversa de 1 sobre s cuadrada más 1. Bien, la primera expresión que vamos a obtener en este caso es la función f de t, pero trasladada. Así que será seno, por cierto, el valor de a corresponde a pi. Así es que será seno de t menos pi, multiplicada por el escalón unitario en t menos pi. Pues ahí está entonces la transformada inversa. Siguen practicando, busquen ejercicios donde se involucre el teorema de traslación para que de esta manera comprendan mejor los resultados que hemos visto aquí.